Hola Pythonistas, hola a todo el mundo, ¿cómo están? Ahora vamos a empezar la tercera charla del track A de la PyCon Latam. Y en esta ocasión, pues voy a presentar a Francisco Palm, que es científico de datos en Rework. Él también es profesor de universidad, promotor de herramientas open source en ciencia y en ingeniería para el aprendizaje y para la investigación. También es embajador de SciPy LA para Venezuela y actualmente el único instructor oficial de Carpentries en Venezuela. Así que los dejo y les dejo con Francisco Pan, que nos va a hablar sobre un modelo probabilístico de Monte Carlo para el riesgo, para análisis de riesgo. Estás muteado, Francisco. Desmuteo, listo, ya estoy desmuteado. Listo. Ahora comparto. Presentación remota sin... Estás muteado, no es presentación remota. Ok, nada, esto realmente trata es de las motivaciones que llevaron al desarrollo de una biblioteca para análisis de riesgo. Entonces, lo llamé así, bueno, la idea que se llame Scikit-Risk es que, bueno, la aspiración es que entre dentro del conjunto de bibliotecas de análisis científico, de cómputo científico, que están bajo el paraguas de SciPy. O sea, dentro de SciPy, todas las herramientas extra, por ejemplo, una de las más conocidas es Scikit-Learn, tiene ese prefijo, Scikit-Risk. Pero bueno, principalmente vamos a estar hablando de las motivaciones y del desarrollo que hay hasta el momento. Bien, primero, este no es un esfuerzo exclusivamente individual, somos un equipo de personas que nos llamamos Quant, a veces actuamos como empresa, a veces actuamos simplemente como equipo. Hay varias, hay algunas personas del equipo incluso que no están acá, pero yo aquí coloqué los que hemos contribuido directamente en el repositorio, por eso hice esa captura de allí de tomada de GitHub. Vale la pena añadir acá que nosotros hemos trabajado, una parte del equipo, bueno, en algún momento hemos trabajado con traducciones de algunas de las principales bibliotecas de Python como Scikit-Learn y Matplotlib. O sea, por ejemplo, tenemos la traducción completa de Scikit-Learn en español que bueno, la tenemos publicada desde nuestra organización en GitHub. Bueno, bien, para entender de qué va realmente Scikit-Risk, lo que hay que entender es que es un desafío y que al que se ha llegado debido al uso de Excel mucho más allá de lo que realmente el Excel sensatamente puede dar. No voy a entrar en detalles, pero Excel ha tenido una historia, digamos, de cómo se ha incorporado digamos, en los espacios de trabajo, que ha forzado su utilización. Hay mucha gente que se hace súper especialista en Excel, pero lo cierto es que lleva un punto, o sea, para mí hay dos temas, lleva un punto en que las personas piensan que todo, o sea, que su herramienta para hacer cálculos es Excel, que no hay otra cosa. Y luego el problema es que no ven otras herramientas. Entonces lo que pongo allí, Excel no es una base de datos ni un motor de cómputo realmente. Excel es una excelente herramienta para consolidar información, para hacer algunas cuentas básicas, para presentar reportes, pero cuando la empiezan a utilizar como motor de cómputo empieza el problema. Entonces, cuando hablamos de análisis de riesgo, fundamentalmente es cuantificar
el riesgo asociado, es decir, el nivel de incertidumbre ante un evento que pueda ocurrir, utilizando principalmente métodos estadísticos. Entonces, para mí es muy, muy importante hablar de este antecedente porque esto fue un proyecto en el que yo estuve involucrado entre finales del año 2020 y 2021. Fíjense toda la importancia que tiene en la actualidad del tema del cambio climático. Entonces, este es un proyecto en el marco de un proyecto mucho más amplio que hay en Chile del manejo de recursos naturales, bueno, recursos vegetacionales en este caso, que lleva la CONAF, que es la Corporación de Gestión Forestal. Entonces, eh, a ver, de nuevo, no quiero alargar demasiado el tema, igual en las próximas láminas hay oportunidad, pero aquí básicamente es que se quiere llevar cuenta, o sea, en este caso se quiere sacar cuenta de lo que llaman las emisiones y absorciones, o sea, el balance de emisiones y absorciones de carbono, porque el país requiere publicarlos, pero ese requerir publicarlos tiene que ver con el problema mayor que es el tema del cambio climático. Entonces, cuando se hace este tipo de análisis normalmente con organismos internacionales, a través de consultoras, etcétera, a uno le empiezan a mostrar algo como el gráfico que está acá. Que yo sin entrar para hablar rápidamente, en la parte superior, no sé si lo ven por el tamaño de la pantalla, pero bueno, ahí dice por ahí incertidumbre de deforestación. Esto en el fondo es cómo es todo el flujo de datos para poder ellos calcular un indicador que es el de la incertidumbre de la deforestación. Y para hacer eso utilizan un montón de hojas de cálculo que están en distintos sitios que han elaborado distintos organismos, etc. Y se puede convertir en un problema realmente considerable de coordinación de trabajo, de cómo trabajar, sí, de cómo gestionar la información, de validar los resultados, que realmente se hagan bien los cálculos, que no hayan omisiones, bueno, de todo tipo. Y eh, el proyecto en buena medida había perfectamente conciencia de que este era el problema que se estaba abordando y se planteaba una solución, que era consiste en pasar de esto. Una aclaratoria que yo quiero hacer acá, muy importante, es que realmente el tipo de personas, o sea, los equipos que estaban involucrados en el proyecto realmente estaban muy bien capacitados, sabían lo que estaban haciendo, eran sí, profesionales en lo suyo, pero digamos, si tú tienes que resolver un problema como carbono forestal y aparte tienes que utilizar imágenes satelitales, o sea, tienes especialistas en bosque, especialistas en sistema de información geográfico, especialistas en la parte estadística, pues las cosas se te van. Y luego necesitas especialistas en desarrollo informático de plataformas, pues es un tema grande. Entonces, esto que nosotros vimos de la incertidumbre, todo ese montón de iconos que habían de un lado a otro se transformó en algo, lo que vemos. Esto, claro, de nuevo, este no es el punto central de la presentación, por eso es que yo no me voy al detalle, pero lo que aparece acá es, por ejemplo, del lado izquierdo, ustedes ven que aparece, dice raíz, incertidumbre, etcétera. Es decir, todo ese esquema enorme de un montón de hojas de cálculo se convirtió en un sistema de información donde se podían calcular esos niveles de incertidumbre añadiendo los datos a una estructura de árbol como si fuese un explorador de archivos. Y esto realmente permitía reducir muchísimo la complejidad del problema. Entonces, es como que tengo lo que dice allí, ilustración 95 de todos los componentes, y luego en cada componente en particular tú podías entrar y añadir nodos, porque eran fuentes de datos para los cálculos, y simplemente en lugar de tener que lidiar con
con unas hojas de Excel que tenían cualquier tipo de organización, cargabas los datos que eran necesarios para calcular la incertidumbre y simplemente le decías luego calcula la incertidumbre y ya. Entonces, esto permitía organizar las cosas. Pero otra cosa mucho más importante era cómo facilitaba realizar los cálculos, porque en esas hojas de cálculo había en muchos sitios fórmulas como las que aparecen en la parte superior. Es decir, bueno, si se dan cuenta rápidamente, es como que hay una raíz cuadrada de unos valores que se multiplican y se elevan al cuadrado y todos esos términos están sumados, que están tomados de distintas partes. Bueno, si había un error en esta fórmula, realmente era muy complicado determinar el error. Entonces, ¿qué es lo que permite Python? Bueno, el equivalente a ese tipo de operaciones que está ahí arriba es la fórmula que está abajo. Le digo, la suma de las incertidumbres. Entonces, simplemente tengo yo valores, incertidumbres, y entonces la suma de la multiplicación de valores por incertidumbre elevado al cuadrado. Y ya. Entonces, de hecho, toda la fórmula de arriba es como solamente el numerador de la fórmula. La fórmula calcula, de hecho, divide los valores, pero en fin. El tema es que permitía poner todos los cálculos de una forma más comprensible. Y para poder hacer ese sistema de información, yo no lo muestro, justamente yo estaba viendo una presentación donde hablaban de Network X. Por debajo de eso hay un grafo, es decir, un conjunto de nodos de cálculo conectados lógicamente. ¿Por qué? Porque lo que ocurría acá era que si yo, por ejemplo, yo quería saber cuánta biomasa se deforestó, pues dependía de varios componentes. Por decir algo, se calcula normalmente en este caso que si la biomasa que se deforestó de por pradera, por bosque no arbóreo, etcétera, por distintos tipos de vegetación. Entonces, uno iba a sumar esas incertidumbres y uno calculaba este tipo de árbol. O sea, este tipo de árbol era el que realmente estaba detrás de estas carpetitas que yo había señalado antes. Y una motivación adicional con todo este proyecto y con la forma en que se hicieron los cálculos, que realmente fue un proyecto bastante exitoso y que actualmente se utiliza en Chile, etcétera, es que viendo la documentación ellos decían, la técnica que estábamos tratando es la que le tengo ahí en el recuadro amarillo, que es de propagación de errores, pero que una técnica más sofisticada y con mayor potencial es la simulación de Monte Carlo. Entonces, cuando uno se va a la simulación de Monte Carlo, es directamente la página de la Wikipedia, que muestra las herramientas de Excel a través de las que se aplica el modelado probabilístico Monte Carlo para análisis de riesgo. Este tipo de técnicas está monopolizada por un conjunto de software, de aplicaciones, donde la gran mayoría son privativas, pero además la gran mayoría solamente funcionan dentro de Excel. Y eso de que van dentro de Excel lleva a todos estos problemas que vimos nosotros con tener un montón de hojitas de Excel separadas, coordinar las operaciones, o sea, llevar la cuenta de las operaciones, controlar que las personas que utilizan las hojas utilicen buenas prácticas, etc. Y claro, hay muchos problemas, o sea, con mucha frecuencia los proyectos, la ejecución de los proyectos eh, requiere de herramientas de este tipo de Monte Carlo. Es como el ejemplo que vamos a hablar ahora, de la que precisamente voy a mostrar. Entonces, por un lado, estas herramientas de las que yo hablo, como RISC y Crystal Ball, son herramientas que tienen décadas en el mercado. Pero ¿por qué uno se puede lanzar a la aventura de desarrollar de una forma relativamente rápida una biblioteca que haga un tipo de análisis similar? Es porque ya en Python hay un montón de herramientas, como NumPy, Matplotlib, etc. Incluso puse yo ahí Black porque definitivamente cada vez que escribo el código
para cuidar los estándares de codificación, lo utilizo todo el tiempo, y que es lo que me permite, lo que permite juntar esas herramientas y rápidamente crear una nueva, un nuevo producto. Entonces, para explicar todo esto de cómo funciona el análisis de riesgo con las hojas de cálculo y cómo es equivalente a la biblioteca que estamos desarrollando, hay un ejemplo. O sea, en los libros de texto, digamos, de análisis de riesgo, hay proyectos de este tipo. Por ejemplo, alguien va a participar en la licitación de un contrato público. Entonces, este gráfico que está aquí, lo que ilustra es simplemente bueno, no simplemente, porque es complejito verlo a la primera vez. Lo que ilustra es, hay una licitación abierta, pública, y un constructor, o sea, una empresa constructora quiere participar en la licitación y gane o no la licitación, tiene que hacer una inversión para preparar, o sea, parte de sus empleados, etcétera, tienen que preparar la licitación. Y va a tener que competir contra otras empresas que están licitando. Entonces, eso es lo que aparece en la parte superior, cuántos competidores potenciales hay, la probabilidad de que uno de esos competidores potenciales participe. Entonces, luego yo tengo, o sea, la empresa que va a participar va a poner su propia licitación, que en este caso, en el ejemplo del libro es Miller's, pero entonces Miller va a hacer su licitación. Y si mi licitación es menos costosa que la del resto de los que están licitando, entonces yo gano la licitación, pero aparte de eso tengo que ver, porque si yo para poder ganar tengo que poner la licitación muy económica, entonces resulta que puede ser que el ejecutar el proyecto sea más costoso de lo que yo voy a cobrar y tenga pérdidas. Entonces, como todo esto que es, ¿cuál va a ser el costo real? ¿Cuántas personas van a competir conmigo? ¿Cuál va a ser el valor de sus licitaciones? Son valores inciertos. Entonces, yo tengo que construir esto como un nodo. Entonces, en una hoja de cálculo, normalmente se plantea cómo los datos los pones, simplemente los datos de una hoja de cálculo, pero esta es como la primera aproximación. Ven, por ejemplo, por poner las primeras dos líneas que aparecen en azul, ¿ve? El costo para preparar la licitación tiene un valor mínimo de 300, el más probable es 350 y máximo 500, igual es probabilístico. Ellos dicen que están distribuidos según una triangular. Sí, en este caso es porque yo realmente no sé, yo sé que está entre 300 y 500 y lo más probable es 350. Uno va poniendo los valores, pero esto es el resultado que aparece en esta pantalla es una sola, digamos, como una sola situación. El análisis de simulación lo que hace es que eso que usted está viendo en pantalla ocurre muchas veces, normalmente 1000, 10.000 veces. Y a partir de los valores que son probabilísticos se generan distribuciones, que es lo que buscan. Entonces, ¿esas distribuciones de qué tipo son? Bueno, este gráfico ya no me va a parar a explicarlo ahora porque se me puede ir mucho el tiempo. Por ejemplo, este es un histograma de frecuencia que dice cuando la persona hace, la empresa, en este caso Miller, participa con una licitación de $13.500, pues aquí hay una barra roja muy alta. Eso lo que quiere decir es que como la licitación es de un precio elevado, es muy probable que pierda, o sea, que pierda la licitación, que ni siquiera puede ejecutar. Y eso es lo que más ocurre. Pero por contraparte, es bastante probable que sí tenga ganancias, o sea que la licitación, o sea, lo que gana por el proyecto menos los costos que son aleatorios al proyecto, pues sean menores. Y uno lo que busca es representar esto. Entonces, para eso es que uno tiene estas herramientas, en este caso es una captura de pantalla de RISC, que es el líder del mercado. Entonces, ¿cómo yo representaría esto con Python? Entonces, la idea acá es, fíjense,
obviamente yo tengo que instalar la biblioteca, etcétera. Al final voy a mostrar dónde está el repositorio en GitHub. Todavía no hemos liberado la primera versión porque todavía estamos haciendo ajustes, pero eso va a ser en las próximas semanas, o sea, la próxima semana lo más probable. Hay una clase fundamental que es la clase Risk Project. Entonces, o sea, como que la forma básica en que la estamos haciendo ahora es que los nodos que tengan cálculos probabilísticos, si ustedes ven en el modelo, yo tengo acá número de licitaciones que compiten o la licitación con el mínimo valor o determinar si se gana la licitación o no. Todas estas son valores aleatorios. Entonces, esas operaciones aleatorias deben ser métodos de la clase, donde yo hago las operaciones. Por ejemplo, non-comparing bit son es poder determinar cuántas licitaciones van a competir. Comparing bits, no voy a entrar al código porque se nos va a ir el tiempo. Ojo, pero si cualquiera de ustedes está interesado, no tengo tiempo de contarlo con más calma en otro espacio, en otro momento. Comparing bits son cuál es el valor de esas licitaciones contra las que voy a competir, porque en non-comparing bits voy a competir contra 2 licitaciones. Bueno, ¿cuál es el valor de esas 2 licitaciones? Lo que es importante que vean acá es que como está este binomial y está este triangular de acá, eso quiere decir que yo estoy generando, en este caso, por defecto, 1000 valores aleatorios basados en esas distribuciones. Si gano o no el contrato, win contract, y cuál es el beneficio que obtengo, profit. Por ejemplo, fíjense, profit, ven una función que es bastante sencilla. Ganar el contrato es booleano, cero falso. Entonces, si yo gano el contrato, voy a tener una ganancia que es la licitación menos el costo del proyecto, menos la licitación, el costo de la licitación que siempre voy a tener. Y luego se hace una instancia de esa clase porque yo solamente tengo que programar las operaciones cuando tienen que hacer cálculos. Todo lo demás son datos. Todo esto que ustedes ven acá de ahora en adelante son datos que estaban en la hoja de cálculo. Por ejemplo, bueno, que habíamos visto, el costo de la licitación, que es el bid cost, que está left 300, mod 350, right 500. Eso es lo que me va a indicar cuáles son los parámetros de distribución aleatoria de la licitación. Pero esto, de nuevo, no voy a entrar en detalle, pero lo que es importante notar acá es que al plantear yo un modelo de este tipo, yo tengo que diferenciar entre inputs, aquí tengo add input, que son los nodos que tienen valores fijos. Por ejemplo, ¿cuántos competidores potenciales puedo tener? 4. Entonces simplemente lo asigno así. Y todos los random son nodos que tienen valores aleatorios y las operaciones lo que hacen es referencia a los métodos que vimos antes, que, ojo, yo en cualquier nodo de cálculo puedo tener cualquier cantidad de nodos de entrada y yo hago alguna operación con esos nodos de entrada y entrego un resultado. Y es lo mismo la continuación, añado las operaciones, otras entradas, otros valores aleatorios, realizo las operaciones y este goal que está al final es el valor final que yo voy a analizar. Entonces, fíjense que acá básicamente lo que se está es construyendo un grafo. ¿Cuál grafo? Este que teníamos acá. Hay algunas variaciones porque tal y como yo lo vaya representando, digamos, de la forma en que yo vaya pensando el problema, yo puedo hacer algunas modificaciones, sobre todo de la forma en que se hace en Excel, cómo llevarlo a Python. Pueden haber cambios en algunos nodos, por ejemplo, podría ser que algo que en Excel se hace en un par de celdas porque tienen que ser cálculos distintos, yo lo puedo agrupar en Python en una sola celda o al revés. Pero básicamente, o sea, en este modelo, si ustedes ven las cajitas cuadradas azules, son por ejemplo nodos input que son entradas fijas.
Y los nodos que tienen cajitas blancas, también rectangulares, que están en la esquina superior, inferior derecha, es el resultado que yo voy a tener, que al final es el análisis del beneficio total. Entonces, yo con este código lo que estoy es construyendo, o sea, con un RISC project, es construir ese grafo de relaciones entre mis nodos. Por ejemplo, algo que, bueno, se podría hacer, pero yo no quise, o sea, porque estamos mejorando el grafo, es que una vez que yo haga el proyecto, me aparezca bien bonito un grafo dibujado a partir del proyecto. Entonces, una vez que se construye todo este grafo, lo que hay que hacer es simplemente evaluar el nodo objetivo. Fíjense, yo tengo, CB es la instancia de mi proyecto. A ver, yo había creado una instancia que llamé Contract Bidding, que es el de licitación de contratos, y era el objeto CB. Entonces, una vez que yo tengo, está heredado de RISC Project y que tiene todos los datos, ya lo único que tengo que hacer es decirle, evalúe el beneficio. Él por defecto ya tiene un número de simulaciones, eso yo lo puedo ajustar, etcétera. Pero con eso, él, de forma recursiva, independientemente de cuántos pasos tenga el módulo, de qué tan complicado sea el grafo, si está bien definido, él desde el nodo objetivo va haciendo todos los cálculos de forma recursiva para ir calculando todas las distribuciones de probabilidad en todos los nodos hasta llegar al que me interesa a mí, que es el beneficio de profit, finalmente. Y otra cosa que también puedo hacer para que me genere algunos gráficos, etcétera, es llamar al método, por ejemplo, Generate Report. Y entonces en este caso le doy el nombre, por ejemplo, Simulation Report, si yo quiero que ese sea el nombre por defecto. Todo esto es ajustable porque puedo tener parámetros donde voy a guardar el reporte, en qué formato lo quiero, etcétera, pero básicamente es esto. Entonces, dentro del reporte, que yo también les voy a mostrar ahora en qué formato queda, qué tipo de cosas yo obtengo. O sea, una vez que le digo evaluar, yo obtengo los valores de todas las distribuciones de los nodos de los cálculos que he ido realizando. Por ejemplo, bueno, las dos que están en la parte superior eran los nodos aleatorios que eran triangulares. Entonces ven que la forma es triangular. En el caso del costo de la licitación, que es el que está en la esquina superior izquierda, ven que lo que habíamos dicho, que está entre 300 y 500 y 350 es el valor. Fíjense que el conteo yo tengo máximo es un poco más de 200, es decir, esos datos que yo tenía allí, se corrió la simulación, se ejecutó por 1000 veces. Eso realmente, Python basado con NumPy es algo que hace en un instante de tiempo, o sea, o sea, las 1000 simulaciones ocurren realmente en tiempos muy, muy, muy cortos. Y así se van simulando todo lo que está en todos los nodos. Por ejemplo, el que está en la esquina inferior izquierda es el número de licitaciones que competían conmigo. O sea, habían 4 competidores potenciales, pero no todos competían necesariamente. O podía competir uno u otro con un 50% de probabilidad. Entonces aquí se ve que en alrededor de 50 de las 1000 simulaciones no competí contra ninguno. En 250 de las 1000 simulaciones competí contra uno y así. Y otra cosa es que dependiendo del tipo de dato, por ejemplo, si ganar el contrato era verdadero o falso, pues de repente es mejor que unas barras. Claro, podría poner un gráfico de torta que me dijese, gané el contrato sí o no. Entonces, para un valor determinado en mi licitación, en este caso se ganó 89% de las 1000 simulaciones, se ganó el contrato. Y bueno, puedo tener todos esos resultados. Algo interesante también es que, fíjense, yo puedo empezar a escribir escenarios. Como había un parámetro que determina el decisor, que es con qué valor va a licitar.
Entonces, en distintos escenarios, él podía ganar. O sea, si licitaba con 12.000 en promedio de las 1.000 simulaciones, que es lo que está del lado izquierdo, tenía una ganancia promedio de $197. Si licitaba con $12.500, tenía una ganancia promedio de $257, etc. Claro, esas distribuciones dicen más, no solamente cuál es el promedio, sino con qué probabilidad voy a tener al menos alguna ganancia. Lo que está interesante es que yo, utilizando Python, y eso lo hacen estas herramientas RISC, Crystal, etcétera, yo puedo analizar sistemáticamente algunos parámetros para determinar cuáles son las configuraciones óptimas de lo que yo estoy haciendo. Entonces, eso yo lo puedo hacer con Scikit-Risk. Ajá. Y algo que quería mostrar es que cuando yo genero un reporte, estamos utilizando un sistema que se llama Quarto, que realmente es muy reciente, y yo puedo tener reportes, por ejemplo, como este que está aquí, que está en... O sea, el mismo reporte que vimos, esta es una versión súper simple porque ahora mismo lo que nos interesa es definir la estructura. Este reporte se generó automáticamente y con Quarto yo puedo tener un documento en HTML que tiene un menú automático, yo puedo ver los valores, puedo ver las estadísticas en cada uno de los nodos, etcétera. Ahora mismo la idea era empezar a ver los resultados e ir mejorando la apariencia y utilizando un sistema como Quarto, exactamente este mismo reporte lo puedo tener en el equivalente en PDF. Igual, él ya pone las marcas, bueno, el que haya generado reportes sabe cómo se puede hacer todo esto. Entonces, ¿dónde estamos ahora? A nosotros nos interesa no añadirle un montón de funcionalidades que se supone para que imiten a las herramientas comerciales, sino empezar a desarrollar ejemplos de libros de texto o ejemplos prácticos que se nos presenten, proyectos, para que el diseño de la herramienta se oriente a la demanda. O sea, que las primeras características que se le añadan al sistema sean aquellas que realmente la gente necesita utilizar. Otras cosas es mejorar los informes, como vieron, que queden bien bonitos, que queden bien atractivos, que sean útiles. Algo es que ustedes dicen, oye, ¿cómo vas a competir con esas herramientas que están en Excel? Que es mucho más fácil simplemente llamar un menú y seleccionar opciones y poner valores en una celda. Pues la idea es que con esta biblioteca uno lo que pueda generar es plantillas de modelos. Es decir, que yo no tenga ni siquiera que programar la lógica de qué hace cada módulo de cálculo, sino yo ya tenga, esta es una clase derivada de RISC Project que me evalúa este tipo de problemas. Y que la gente lo único que tenga a través de una interfaz gráfica, añadirle los parámetros y va a generar sus reportes. Entonces la idea es simplificarlo hasta ese punto. Y también este tipo de sistemas tienen un montón de cosas adicionales, interpolar, o sea, como conseguir una función a partir de un conjunto de puntos, ajustar distribuciones, aplicar series de tiempo, etcétera. Nos interesa principalmente, como dice ahí del lado rojo, mejorar la experiencia de usuario y mejorar la experiencia del desarrollador. Y bueno, aquí simplemente como notas finales, este es un proyecto que está financiado por la Python Software Foundation. Ahora mismo ya estamos dando los toques finales precisamente para presentar el informe de ejecución. También es un trabajo de mentoría porque estamos trabajando, pero también estamos aprendiendo a cómo utilizar las herramientas, a cómo utilizar software, desarrollar software de calidad, que se respeten normas de estándares de codificación, que se documente adecuadamente, que se apliquen, por ejemplo, en GitHub, bueno, el trabajo flujo en GitHub, pero es realmente aplicar el GitHub Flow, que es, bueno, como recomienda el propio GitHub de crear una bifurcación de repositorio, crear una nueva rama para añadir una funcionalidad y luego enviar una solicitud de fusión directamente de la rama de trabajo hacia la rama principal del repositorio de trabajo. Todo ese tipo de cosas, pues nos interesa mucho que se implementen acá. Entonces, las personas interesadas en participar
pueden contactarnos por el correo electrónico hola@quant.com. Incluso pueden ver qué es lo que se desarrolla hasta ahora en el repositorio github.com Quant Scikit-Risk. Y bueno, eso es la presentación. No sé qué preguntas, comentarios hay. Claro que sí, Francisco. Tenemos por el momento una pregunta, pero también les llamo a que si tienen alguna otra duda, la escriban ahora mismo en el apartado de Q&A para que podamos trasladársela a Francisco. Entonces, pues la primera pregunta dice así: ¿qué opinas de Arena Simulator o Pro Model? Bueno, lo que pasa es que es otro tipo de modelo, porque el Arena Simulator, ojo, y yo también he trabajado en eso, es más simulación de eventos discretos. El principio de Arena Simulator no es, o sea, herramientas como RISC se utilizan mucho, es para evaluación de proyectos. O sea, realmente este proyecto va a dar los resultados al final. Entonces, eso es lo que busca evaluar también Scikit-Risk. Arena Simulator lo que hace es evaluar principalmente sistemas donde se forman colas. Es decir, yo quiero saber cuántas taquillas va a tener un banco, un supermercado, cuántos cajeros. Entonces, ojo, yo los he utilizado, también he desarrollado un software, digamos, ya en mi tesis de pregrado hace un montón de tiempo desarrollé un software que hacía básicamente lo que hacía la Arena, sin la parte de la interfaz gráfica. Yo considero que son muy buenos, se utilizan mucho, pero definitivamente con Python se pueden hacer cosas superiores. Lo que pasa es que normalmente, no quiero alargar mucho la respuesta, pero el punto es que cuando son herramientas especializadas que utiliza relativamente poca gente, la forma de ganar dinero con esas herramientas es cobrar muy cara las licencias. Entonces, y es como, se vuelve todo como parte, o sea, en la parte incluso cuando hablamos en la presentación de feminicidio hablan de la corrupción. Aquí hay una corrupción encubierta porque es, como esas empresas saben que de las empresas tienen que pagar licencias muy grandes, se crea como, o sea, al que va a decidir qué software comprar, le pagan viajes, le dan beneficios, etcétera. Y por eso es que es muy difícil hacer que las herramientas de código abierto penetren. O sea, hay una parte técnica, hay una parte de experiencia de usuario que yo respeto, pero hay una parte donde definitivamente es como que hay una confabulación allí porque hay mucho interés en que esas licencias muy caras se sigan pagando, aunque se puedan desarrollar software similar. Ojo, son herramientas buenas, pero yo realmente creo que ahorita, como también en una de las presentaciones anteriores que hablaba de Everything as a Service, estamos yendo a modelos de otro tipo. O sea, Arena Simulator, ProModel son muy buenos, pero son herramientas de escritorio. Algunas de esas herramientas se están llevando a la nube, pero se están quedando cortas. Y precisamente Python como motor de cálculo de estas nuevas herramientas que nosotros queremos, es ideal. Y yo creo que es otro nivel superior hacia donde estamos dirigidos. Excelente, Francisco. Pregunta si Crystal Ball y de At Risk sería, perdón, que si este sería el sustituto de Crystal Ball y de At Risk. Yo no creo que, o sea, la opción, o sea, yo lo veo como una alternativa, no como el sustituto. No es como que hay una publicidad de un RP de código abierto que es Odoo y ellos dicen, lo siento, SAP. Y ellos vieron que eso no funcionó porque SAP es una corporación inmensa, etcétera. Por ejemplo, Crystal Ball es un software de IBM. O sea, pensar que tú le vas a quitar el mercado a IBM es muy ingenuo. Pero sí hay un montón de empresas, pequeñas y medianas empresas, o simplemente empresas grandes que tienen personal capacitado que puede utilizar ese tipo de herramientas. Entonces yo lo veo como una alternativa. Sí que puede ser una alternativa, porque le va a cambiar el flujo de trabajo y la forma de pensar los problemas a mucha gente. Y hay gente que simplemente no va a querer.
Y allí eso no es una guerra que hay que pelear. Eso es algo que hay que aprender con esta incorporación de nuevas herramientas en las empresas. Claro. También preguntan cuántas personas están involucradas actualmente en el proyecto. Bueno, eran las 5 que aparecíamos en la segunda lámina, pero realmente estamos abiertos porque aquí hay mucho que desarrollar, hay miles de detallitos. O sea, es un proyecto de este tipo, bueno, como decía, Crystal Ball Risk tienen décadas en el mercado y tienen módulos de simulación, módulos de ajustes de curvas, un montón de módulos gente que ayude a hacer interfaces gráficas y montones de cositas que hay. Entonces, realmente estamos muy deseosos de que gente que quiera participar, si alguien ya se siente con la capacidad, hace un fork del repositorio y le da, y el que no, escribe, y nosotros creo que algo que me gustaría y el resto del equipo también podría hacer es hacer ese proceso de mentoría que, bueno, que es súper importante en las comunidades. Pero somos 5, esa era la respuesta puntual. Súper. Por ahí preguntan que si Crystal Ball no es de Oracle. No. Es de Oracle, es verdad. Palisade tienen razón. Y Crystal Ball es de Oracle, tienen razón. Así es. Risk es de Palisade. Así es. Súper. Pero igual, Oracle es una empresa gigantesca, así que todo lo que aplicaba a IBM aplica a Oracle. Son esas enormes empresas. Sí. Claro que sí. Vale. Y ya para ir cerrando, no sé si tienes link para la presentación o si no, pues ya. La puedo publicar por acá mismo, por el Twitter, porque Claro. como todo en estos eventos, la estaba terminando hoy en la mañana, así que... Eso es lo más común. Entonces, bueno, pero es muy fácil, simplemente la comparto y la dejo Claro. por aquí. Sí, sí, De también hecho, nosotros la recompartimos en redes sociales. listo, pongo enlace y en Twitter, por ejemplo, y etiqueto a PyCon Latam y por allí la encuentro. Excelente. Así que también pendientes a las redes sociales y en un momentito pues estaremos recompartiéndola. Y quiero recordarles, gente, que tenemos por ahí la liga para que puedan postularse a las charlas relámpago, que son charlas de 5 minutos en donde pueden hablar sobre algún tema relacionado a Python. Bueno, hay como muchos estilos por ahí de las charlas relámpago, enseñarnos algo, hablarnos sobre un proyecto en el que están trabajando, preguntarnos alguna duda, no sé, puede ser cualquier tipo de tema relacionado a Python y les dejé por ahí en el chat, está la liga donde se pueden registrar y también les recuerdo que interactuando con los booths, que o sea, son los espacios en donde están los sponsors, creo que está de Octocats, está de Python Institute y hay otro que no recuerdo cuál es. Entonces, entrando ahí, pueden ganar puntos y recuerden que los que ganen mayor cantidad de puntos van a llevarse un premio al finalizar el evento. Así que interactúen por todos lados. Y pues esta es la última charla del track por la mañana, así que ahorita vamos a tener un break un poquito más largo que los anteriores para comer algo y para regresar recargados para la segunda parte del evento del día de hoy. Así que muchísimas gracias. Solamente quería darle las gracias realmente por la oportunidad y a todos los que asistieron. También voy a publicar de nuevo el enlace de la traducción de Scikit-Learn, que vi que está el enlace de Scikit-Learn, pero no de nuestra traducción de la documentación. Pero muchas gracias, el evento les está quedando muy bien. Adelante. Vale, muchas gracias. Y pues nos vemos por ahí entonces. Hasta más tarde.